Me voy a comenzar con nuestra presentación. En este caso nos ha pasado algo parecido a Hanna, pero fue Pablo el que, hablando con Felipe, le dijo: no, contad lo que estáis haciendo entre amigos. Entonces tenemos un poco de popurrí. Nosotros somos un grupo más o menos habitual de 4 personas, 2 del ámbito de geomática, Felipe y yo misma, y 2 del ámbito de la arquitectura, que sería Joaquín Regot y Andrés Mesa, que son los disertores todos. ¿En qué estamos trabajando? Pues vamos cambiando de cosas, pero la línea fundamental son los levantamientos tanto en el ámbito del patrimonio arquitectónico como arqueológico, y a partir de todos estos sistemas de captura masiva de puntos, pues se nos planteó la necesidad, ¿no?, de trabajar con volúmenes de datos muy importantes. Había que segmentar ya estos datos. Luego, claro, al estar en Cataluña, el modernismo está muy presente en muchos edificios y fue necesario empezar a trabajar con la geometría, que no recogía la mayoría de softwares comerciales. Entonces empezamos nosotros a generar nuestros propios programas para recuperar esa geometría, clasificar superficies de las cuádricas, todas las superficies cuádricas, y a partir de ahí ya generar modelos virtuales. En la parte de arqueología estamos colaborando también con algún grupo y estamos intentando también introducirle los sistemas de información que nosotros llamamos arqueológico, lo que resulta también complejo. Y bueno, por lo que hemos estado comentando con algunos de los presentes, les ocurre lo mismo. Es difícil entenderse unos con otros. También estamos ahora trabajando en riesgos, porque como decía Pepe, hay que hacer de todo un poco y según van viniendo a preguntarte cosas, pues te vas introduciendo. Y lo último que estamos haciendo es incorporar a la propia reflectividad del láser también imágenes térmicas para ver si podemos llegar a algo más. Pues como línea de levantamiento arquitectónico, una de las últimas cosas que hemos hecho es el levantamiento de la tumba de la reina Elisenda en el monasterio de Pedralbes de Barcelona. Como singularidad, este monumento tiene la característica, como se puede ver aquí, que es simétrico. Está ambas caras. Uy, que se me ha ido antes de la cuenta. Una está en el claustro, mientras que otra está en el interior de la iglesia. Uno representa a Elisenda como reina, el otro ya como monja en su etapa que estaba dentro de este monasterio. Lo que hicimos fue, siempre que hacemos algo así de prueba, es utilizar todas las técnicas posibles. Se hizo fotogrametría, se hizo láser escáner. Para el modelo global se utilizó un sensor Rigel de medio alcance, y para las esculturas y algún detalle se utilizó el digitalizador, el Minolta, el VI 9000. En este caso, lo que sí que fue muy chocante, ya lo habíamos detectado en algunos casos, pero aquí quedó más patente, es que en la zona donde, si se puede ver aquí en la imagen, hay pequeños dibujitos, están en rojo y dorado, no había reflectividad del escáner. Por la longitud de onda. Al ser complementarios, se producía una absorción de la señal y no tendríamos reflectividad. Entonces, en este caso se hizo todo el levantamiento con el modelo 3D y luego se hicieron los alzados para el proceso de rehabilitación. Otro de los casos, que ahora es bastante relevante porque igual es de los últimos documentos gráficos que va a haber de la ciudad de Alepo, en Siria, es la muralla y la puerta de Antioquía. En este caso, era un proyecto de restauración de esta puerta en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y la red Rehabimet, de rehabilitación del Mediterráneo. ¿Qué nos encontramos? Que teníamos que hacer todo el levantamiento y tener los datos en 4 días para, una vez de vuelta en Barcelona, poder trabajar. Entonces, utilizamos también todo lo que teníamos a nuestra mano. Hicimos tomas fotográficas con la cámara convencional, con una Nikon, con la Rolei y con el láser escáner. Hicimos también parte del levantamiento con estación total. Entonces, en 4 días vamos a llevarnos todos los datos posibles para ver qué hacer. ¿Qué característica tiene esta puerta? Son 2 torres, baluartes, aquí tenemos una en la que las bóvedas interiores luego fueron modeladas. Todos estos espacios se utilizaban para intendencia, para almacenamiento de la guardia y luego también para los comerciantes, puesto que al otro lado la puerta da acceso al zoco, lo que hacía que fuera muy difícil trabajar sin tener
por el medio a un montón de gente a todas horas, furgonetas, coches, fue bastante complejo. Entonces, en este caso nos ayudaron los propios habitantes a colocar ahí las dianas dentro de las torres. Esta parte superior también da la característica que son casas. Entonces, para el levantamiento interior resulta bastante complejo. Teníamos que ir entrando en las diferentes habitaciones. En algunos casos, claro, en las habitaciones de las mujeres podía entrar yo sola a la hora de hacer el levantamiento, que era lo que dificultaba aún más el trabajo. Entonces, después de tener todos los datos, se hizo también, para ir probando diferentes técnicas, se hicieron parte de rectificación. Había 3 planos en la torre, que se hicieron cada uno de forma independiente. Se hizo también restitución y se obtuvieron las ortofotos de todo el modelo. Y luego teníamos también toda la nube de puntos, que se hizo el registro y se pudieron obtener de esa forma también las secciones arquitectónicas. En este caso, en algunas zonas donde no fue posible que la correlación fuera correcta, por lo que decíamos antes, todas las oclusiones que teníamos por la gente que iba paseando, se utilizó el modelo obtenido, el modelo digital del terreno obtenido por la SEScanner para obtener las ortofotos de forma correcta. También en esta zona, que es la parte posterior de lo que es el paso entre ambas torres, no había nada de luz, como han comentado anteriormente. Entonces, para poder ir dibujando todos los sillares, empleamos la reflectividad de la SEScanner, ya que por diferencia de materiales podíamos ver lo que eran las juntas de lo que eran los sillares, y de esa forma pudimos completar todo el levantamiento. Además, luego, posteriormente, para el cálculo de estructuras, intentamos modelar la geometría. El ejemplo lo tenemos aquí abajo. Son modelos generados por ingeniería inversa, en el que realizamos el ajuste de todos los planos y todas las bóvedas, que resultaron que eran dobles cilindros, para que luego los estructuristas pudieran hacer el cálculo y vieran los esfuerzos que había sufrido la torre a lo largo desde sus inicios hasta nuestros días, y así poder proceder a la restauración. La restauración concluyó hace 1 año y medio aproximadamente. Hoy en día no sabemos cómo estará. Las imágenes que vimos hace poco, hace un mes, de la quema del zoco, muchas de las partes se habían perdido ya. A continuación pasaré a hablar de lo que os comentaba de la segmentación, la gestión de la nube de puntos y la geometría. Como comentábamos, nosotros teníamos mucha relación también llevábamos la parte de topografía del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Entonces, aquí lo que encontramos es cualquier superficie, excepto las que encontramos presentes en todos los softwares: planos, esferas, cilindros. Aquí de esto nada de nada. Bueno, algún plano hay, algunos se les ha escapado, pero tenemos paraboloides, hiperboloides, elipsoides. Entonces no podíamos modelarlo. Muchas veces lo que nos pedían era de las zonas que ya estaban construidas que recuperáramos esa geometría, pero tenían a lo mejor diferentes planos de diferente época, en algunos casos solo bocetos o maquetas, y no sabían realmente cuáles eran las medidas que estaban planificadas en un momento y tenían que seguir construyendo. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, en este caso, son las maquetas originales de Gaudí reconstruidas, donde veis las zonas blancas son la parte de reconstrucción, pero son originales. Entonces, lo que hicimos fue, a través de una segmentación semiautomática, ir separando lo que eran las diferentes superficies, y en un primer momento, a través de ajustes mínimo cuadráticos, íbamos consiguiendo ajustábamos a una cuádrica general y luego clasificábamos y obteníamos esa geometría. Para comprobar si el proceso que estábamos siguiendo era uno correcto, lo que hicimos fue aplicarlo también a maquetas sintéticas, que en estas sí que son de épocas más recientes y por lo tanto de geometría controlada. Hacíamos el mismo proceso, separábamos las diferentes superficies por una segmentación. Estábamos intentando que sea automática, pero no lo hemos conseguido todavía, estamos ahí de momento trabajando en ello. Se separaban las superficies a través de ajuste de mínimos cuadrados, íbamos eliminando aquellos puntos que no pertenecían a esa superficie y luego la clasificábamos y hacíamos el modelo virtual.
y recuperábamos realmente explícitamente esa geometría de forma que podíamos sustituir la nube de puntos por la superficie en cuestión, que casi siempre corresponden a hiperboloides y paraboloides. Este mismo proceso lo aplicamos también en el Parque Arqueológico de Selinunte, en Sicilia, que es uno en el Templo G, es el que cayó nada más terminar de construirse por un terremoto, y hemos trabajado en la reconstrucción de una columna y del capitel. El capitel es este que tenéis aquí en la imagen abajo a la derecha. Corresponde a un capitel que tiene más o menos un radio de unos 2 metros. Entonces, lo que hicimos fue, en primer momento, también a través de... aislábamos el capitel, se quitaron todas aquellas partes también por una segmentación manual que correspondían a la base, a la parte, digamos, rectangular que vemos ahí. Se eliminó esa parte y nos quedamos únicamente con lo que sería la superficie que veis en la figura de al lado, y a través de mínimos cuadrados intentamos recuperar esa geometría. Vimos claramente, como se puede ver, que éramos capaces de detectar, por las tolerancias que fijábamos y los ajustes estadísticos posteriores, las zonas donde había agujeros por la erosión y zonas donde había concentración de musgos. Entonces, esas zonas se quitaban esos puntos de la nube de puntos y se volvía a ajustar, hasta que finalmente obtuvimos una superficie cuádrica que, al clasificarla, nos daba un elipsoide de revolución de 2 metros de diámetro. Teníamos una variación entre semiejes de unos 3 milímetros. Prácticamente era una esfera perfecta. Posteriormente hemos incorporado el método Randsack para la eliminación de estas oquedades y de las zonas donde se habían concentrado musgos. Lo hemos aplicado a otros casos, y en este punto estamos trabajando con la tolerancia. Pues estamos trabajando como tolerancia la distancia que puede haber entre cada uno de los puntos y la superficie ajustada. Claro, al estar trabajando con cuádricas, el cálculo es muy complejo, porque tenemos que ver la intersección de, primero, cada punto, la proyección sobre esa superficie que hemos ajustado, ver luego la intersección de la recta perpendicular a esa superficie, descartar aquellas que no son correctas. Claro, si estamos trabajando con la proyección sobre una superficie cuádrica, es muy lento. Entonces, estamos intentando buscar el equilibrio entre una solución correcta, que nos parezca aceptable y que sea rápida de cálculo. Entonces, estamos haciendo ahí una especie de simplificación y estamos trabajando como si fueran una especie de planos. En algunos casos, si la curvatura no es excesiva, da buenos resultados, pero es una de las líneas de trabajo que tenemos ahora en marcha. En el caso de los levantamientos arqueológicos, empezamos a trabajar de forma, casi accidental, con un grupo de arqueólogos en los que colaboraba una de las bibliotecarias de la escuela, que era arqueóloga y luego estudió biblioteconomía. Su primer problema que tuvieron en un determinado momento es que todos los levantamientos de las piezas las hacían desde un punto de coordenadas conocidas, que sabían que tenían que orientar a otro punto. Llegó un momento que la excavación seguía continuando y ese punto ya no les servía, porque tenían que excavar prácticamente debajo. Tenían que trasladar las coordenadas a otro punto y no sabían cómo hacerlo. Nos preguntaron si podríamos ayudarlas, y esto sería muy complejo. Dijimos, no, en 10 minutos te trasladamos las coordenadas. Tenían sus dudas de que lo fuéramos a hacer bien en 10 minutos, porque los sistemas eran diferentes. Y a partir de aquí se nos ocurrió ir comentándoles cosas que podían ir haciendo, y llevamos ya una colaboración de 2 años. Ellos tenían datos de los inicios de las excavaciones, que como veis en la diapositiva es de 1978, unas cosas en papel, otras en Excel, pero las coordenadas las tenían referidas a cuadros, no podían relacionar lo que encontraban en los diferentes estratos. Y les dijimos, oye, ¿y por qué no hacéis un sistema de información geográfica en el que podáis introducir todos estos datos? Empezamos a trabajar hace 1 año en intentar implementar este sistema de información,
Y ahora parece que ya nos vamos entendiendo y que vamos a llegar a obtener alguna herramienta que pueda ser útil. A nivel de levantamiento, además de ayudarles durante las campañas para ir posicionando cada una de las piezas que se van localizando, hemos hecho el modelo de 3 elementos de diferentes escalas. Por un lado, tenemos lo que nosotros llamábamos una hoguera, que para ellos era una estructura de combustión. Unas cosas las hacen muy complejas y las otras muy sencillas. En este caso, tanto la hoguera como los hilos del exterior se hizo por fotogrametría, utilizando el programa ITMAS Master de Topcon, que nos lo presentaron ayer. Hicimos el levantamiento de la hoguera y luego de los hilos, porque fue uno de los primeros sitios donde se hizo cerveza. Data la cerveza de época prehistórica, y ahí era donde almacenaban la cebada, y hay demostración de que realmente es uno de los primeros sitios en Europa donde se elaboró esta bebida. Y por otro lado hicimos el levantamiento de toda la cueva, y aquí, ya que estamos, pues vamos a experimentar. Pues primero utilizamos el sensor Rigel, el Z420, lo hicimos también con la estación Topcon IS, y hace 3 semanas o así lo hemos hecho también con el faro, el Focus 3D. Entonces ahora tenemos que comparar a ver qué tenemos de las diferentes superficies. En algunas zonas, claro, vemos las ventajas y los inconvenientes, porque claro, es una superficie con un montón de oquedades, de puntos ciegos, y resulta complejo. Y en la zona de trinchera, donde se produce una mayor excavación, que van excavando en profundidad, porque tienen la estratigrafía más completa de toda la zona, nos encontramos que el ancho de esa trinchera es inferior a lo que es el ancho de la mesa. O sea, ahí trabajar con el láser dentro de la propia trinchera es imposible, lo estamos haciendo desde arriba y resulta luego muy complejo para poder unir todas las nubes de puntos. ¿Qué estamos haciendo últimamente? Pues como hemos visto que la reflectividad en algunos casos nos será útil, también trabajando con los arqueólogos, nos dijeron, oye, ¿y recuperar pigmentos de pinturas que se han perdido? ¿Se podría? Pues vamos a hacer la prueba. Entonces, nos hemos ido al conjunto histórico de Sant Pere de Gara, que está en Tarrasa. Aquí hay 3 iglesias, Sant Pere, Sant Miquel y Santa María. En este caso elegimos la iglesia de San Miquel, que tiene las pinturas más antiguas, son pinturas medievales. Aquí veis que están bastante perdidas. El problema es que han tenido muchas restauraciones. Pues ya no se sabe realmente qué es la parte original, cuáles los tratamientos que han seguido. Entonces, lo que hicimos fue una primera captura con el faro Focus 3D y una cámara convencional, pero ampliada al infrarrojo cercano, quitándole el filtro. A ver, de momento no hemos sido capaces, ni con la reflectividad ni con la cámara ampliada al infrarrojo, detectar pigmentos que a simple vista no se puedan determinar, pero hemos entrado en contacto con el grupo de óptica también de la UPC de Tarrasa, que disponen de cámaras multiespectrales, y en 15 días vamos a hacer una prueba a ver si con esto se puede obtener algo. Y también trabajando con esta misma línea, intentando combinar toda la información y todos los canales posibles. Hicimos una prueba también con el faro Focus 3D en un paño de la muralla romana de Barcelona, que está en el patio de la escuela de San Felipe Neri. Entonces está allí controlado. Hicimos el levantamiento y en este caso además nos llevamos también una cámara térmica, porque queríamos saber si también se pueden detectar las patologías, clasificación de materiales. Pues con todo esto hemos hecho la imagen ortorrectificada con más de 3 canales. Aquí vemos las imágenes de la cámara térmica. En algunos casos sí que se ve muy bien las variaciones de material y algunos que han sufrido patologías. Con los puntos de control pudimos hacer el ajuste de todas las imágenes y de los datos que teníamos por todos los sitios posibles. Aquí vemos algunos casos pasos del proceso. Y ahora ya tenemos las imágenes en el canal azul, el verde, el rojo, el térmico y a través de la intensidad. En este caso,
recién acabamos el martes, hemos hecho pruebas de clasificar como si se trataran de imágenes como las que tenemos en teledetección. Hacer una clasificación de materiales. Por un lado lo hicimos con este patrón supervisado, que vemos que realmente sí que somos, con una clasificación supervisada sí que somos capaces de detectar las diferentes calizas empleadas en diferentes épocas, lo que es material de ladrillo también, piedra que se ha incorporado posteriormente, sí que somos capaces, mientras que si lo hacemos sin supervisar, vemos que esta clasificación no es correcta. Pero es lo que digo, llevamos haciendo pruebas relativamente poco tiempo y seguimos trabajando en ello. Esta es una de las líneas que estamos intentando seguir ahora, que es la integración de todo lo que tenemos a nuestro alcance para ver si conseguimos este tipo de clasificación de materiales. Y también, como comentaba Pepe, como todo el mundo que viene, que tiene un problema, intentamos darle una solución, pues ahora estamos también trabajando en riesgos naturales con gente del Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica, que es el que pertenecemos Felipe y yo. Con el grupo de Geología estaban trabajando en la zona de Pirineos, analizando los derrubios de ladera, porque es uno de los problemas que están causando ahí muchos cortes de carreteras. Durante la época de hielo y deshielo fracturan las rocas y con las tormentas de verano toda esta roca cae a pueblos. Bueno, el camping de Viescas fue una de las tragedias también que ocurrieron, cortes de carreteras, arrastre de casas o en algunos casos también zonas que hay rebaños, pastoreo. Entonces, esta es nuestra zona de trabajo, no tiene nada que ver con la arquitectura ni el patrimonio, pero también estamos en ello. Es en la zona de Aneto, en la franja entre Cataluña y Aragón. La zona de arriba, esta de aquí donde está, he perdido el ratón. Bueno, en la parte de abajo de la imagen es donde se produce una mayor actividad, que sería la cicatriz, donde se van produciendo más erosiones. Entonces hicimos una primera campaña con un láser de larga distancia de Leica, el HDS, el 8800. Hicimos esta primera campaña, tenemos ya el modelo antes de que se produjeran las tormentas de verano, y la semana que viene haremos otra campaña para ver cuál ha sido el volumen de tierras que se han desplazado. En principio, ellos estiman que se trata de unos 11.000 metros cúbicos. Hasta ahora la forma de trabajo de ellos era con fotografías, iban hacia las fotos en junio y luego en septiembre. Y era, este bloque está en esta foto, no está en la otra, se ha caído. Este sigue estando, pues no se ha caído. Era la forma de trabajar. Entonces, supongo que por poco que aportemos, algo más conseguirán. En este caso sí que también nos dimos cuenta que al trabajar con nubes, todo el modelo completo no, porque aquí hay la suma de unas 20 nubes, pero con nubes independientes sí que éramos capaces, por la distancia de trabajo, de identificar lo que era vegetación de lo que era roca, a través de la intensidad. Si mezclamos todas las nubes no, porque claro, como depende de la intensidad, también depende de la distancia y del ángulo de incidencia, la vegetación de uno coincidía con la roca del otro. Entonces la semana que viene haremos la siguiente campaña y ya tendremos resultados. Y esto es más o menos lo que estamos trabajando hasta el momento. ¿Rápido? Una pregunta, cuando sabes. Aquí. Cuando has comentado que trabajando en las bóvedas de ese mercado, que no habéis podido sacar fotos y te habéis dibujado los sillares con la reflectividad, ¿qué pasa? ¿No pudisteis utilizar un sistema de iluminación para sacar imágenes? Es que nosotros estuvimos trabajando en Santes Creus y tuvimos un problema, bueno, lo resolvimos al final montando una verdadera batería de fluorescentes que generamos una luz más o menos uniforme, con el fin de sacar fotos y poder tener esas texturas que te proporcionaban las imágenes, ¿no? Sí, nosotros en el caso de donde estaban todas las bóvedas sí que fue posible. Bueno, nos llevaron dos focos, pero claro, entre que pedías algo y te lo traían, pasaba bastante tiempo. Nos trajeron dos focos, el primero de ellos
El primer día era verde, toda la luz era verde. Dijimos, bueno, va a ser que no. Luego ya trajeron otro, pero no, lo que no pudimos introducir en la zona de bóvedas sí, era en el pasillo que había conectando las dos torres. Ahí imposible, porque ya el alargo no llegaba tampoco. Y los medios tampoco que teníamos en aquel momento al alcance eran estos. Es que es curioso que digas, bueno, luego nos ha pasado a todos, tienes estos sistemas, unos escáneres estupendos, pero luego vas a trabajar y te falla el cable, que es que en el cable no tengo el cable. Bueno, yo creo que eso pasa todo esto, pues nada. Sí. Bien, vamos a ver, sobre todo lo que comentaste, hubo un tema que me quedó duda, bueno, muchas dudas, pero bueno, uno que especialmente es el que te quería preguntar ahora, y es, cuando habláis del modelado que hacéis de las, o sea, a partir de las nubes de puntos intentáis regenerar las superficies originales, bueno, poníais el caso del templo ese en Sicilia, me parece que era, ¿no? Bien, ¿qué fases o qué pasos dais con las nubes de puntos? Me explico. Bueno, hacéis un filtrado inicial, evidente, sí. Y luego trabajáis con las nubes diezmadas, sin diezmar. ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Qué algoritmos utilizáis? ¿Qué software? Sobre las dudas. Bueno, con RapidForm lo que hacemos es hacer esta segmentación, vamos separando las diferentes zonas y luego lo que hemos hecho es hacer una programación en MATLAB. Con MATLAB tenemos programado tanto el ajuste de mínimos cuadrados, bueno, con todos los test estadísticos para poder eliminar aquellos puntos que no pertenezcan a la superficie y luego también hemos programado el método RANSAC. ¿Y diezmáis la nube de puntos o sin diezmar nada? ¿Trabajáis con los datos así? No, en muchos casos las tenemos que reducir porque si no es imposible calcular. Generalmente nos quedamos siempre con nubes de puntos, bueno, depende del tamaño de la superficie, pero nos quedamos como máximo unos 100.000 puntos. Depende de la superficie. La primera prueba la hicimos con un ventanal de la Sagrada Familia y ahí estábamos trabajando en torno a los 20.000 puntos. Y sí que fuimos capaces de reconstruir esa geometría del ventanal. Y comentabas también de las tolerancias, de que establecíais unos máximos de tolerancia, ¿no? ¿Seguís algún criterio o un poco, pues, en función de cada elemento concreto, fijáis niveles de tolerancia diferentes? Generalmente trabajamos en función del instrumental que hemos empleado, sabemos el ruido que podemos tener, entonces fijamos como tolerancia ese valor. En algunos casos, que es más complejo porque la superficie es más irregular, muchas veces lo que hacemos es emplear primero el método de la mínima mediana. Como ya nos da un estimador de sigma, utilizamos esa sigma como tolerancia para el método RANSAC.